Hello and welcome to Avasheen Podcast. In this podcast, we welcome guests who are waging a struggle. My name is Frederike Geerdink. I'm a journalist who writes and speaks about power structures and those who want to tear them down. Avasheen Podcast is powered by Media News, which you can visit at medianews.net. The name of Avasheen Podcast means blue water. Avasheen is a region in the mountains of Kurdistan, where the river by the same name has its source. The Avasheen is clear, blue and sparkling, and an inspiration in the Kurdish struggle for freedom. In this episode, I'm honored to welcome Marisela Ramirez as my guest. She lives in San Salvador, El Salvador, Central America. She's a young leading feminist from the student movement and the resistance and rebellion bloc in El Salvador, which struggles for justice, social, economic, and cultural rights and democracy against the authoritarian government of President Nayib Bukele. Welcome as my guest, Marisela. My first question to you would be, what is the source of your struggle? Where did it all begin for you? And one thing I need to say to the listeners is that Marisela is next to a construction site. Sometimes you hear that a little bit in the background. For your information. Tell me about the source of your struggle, Marisela. Bueno, pues la fuente de mi lucha creo que inicialmente fue mi mamá, que ella es educadora popular y pues su trabajo es pues hablarle a la gente sobre sus derechos y luchar sobre esos derechos, ¿no? Ella siempre se dedicó a visitar comunidades, sobre todo comunidades muy golpeadas por la guerra civil en nuestro país, ya que nuestra historia está marcada de muchas dictaduras militares, ¿no? Entonces, ese trabajo de ella nos acercó mucho a esa realidad, a esa historia, y pues fue el primer contacto que tuve directo, digamos, con la lucha del pueblo salvadoreño. Así que es como parte de ese momento en donde pues empiezo a involucrarme un poco más y a ser un poco más consciente sobre la realidad de injusticia en nuestro país. And you are now the chairwoman of the Resistance and Popular Rebellion Bloc. When did you decide to become active in this organization and even become the chairwoman of it? Ok, bueno, yo primero me organizo a nivel personal en una organización estudiantil que se llama Fuerza Estudiantil Salvadoreña, en donde decidí incorporarme porque las desigualdades en El Salvador tienen como muchas aristas, y una de estas es el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad. Apliqué para hacer el examen en la Universidad de El Salvador y no quedé. O sea, no, supuestamente el puntaje no me dio. Decidí incorporarme a una organización estudiantil para defender mi derecho o luchar por mi derecho a la educación, y fue ahí en donde conocí que mi problema particular se repetía en miles y miles de personas. Decido quedarme en esa organización e impulsar una lucha reivindicativa muy propia del movimiento estudiantil. Luego el contexto en nuestro país da un giro. Pasamos de un gobierno de izquierda a un gobierno con rasgos fascistas, y la FES como organización decide incorporarse al bloque de resistencia y rebeldía popular, que es un esfuerzo que está luchando contra las medidas antipopulares del gobierno dictatorial de Nayib Bukele. I understand that the government of Bukele is authoritarian. And in what way? What is the biggest problem of this government in your eyes? Nosotras y nosotros creemos que el gobierno de Nayib Bukele es un régimen dictatorial por las medidas que está tomando en contra de los sectores populares de El Salvador. Primero, porque ha habido un deterioro de las condiciones de vida de la gente, anulando programas sociales,
que minimizaban pues los impactos de pobreza en nuestro país, pero además de eso, retrocesos significativos en temas de democracia. Dio golpe de Estado en el 2020 en contra del Congreso que no estaba a su favor. Además de eso, militarizó todo el país en el contexto de la pandemia. También dio un golpe de Estado que ese sí fue efectivo a la Sala de lo Constitucional, negando totalmente la independencia de los poderes del Estado, y ha empezado desde su mandato con la persecución política a, pues, sobre todo gente, lideresas del movimiento social y popular, también del único partido de izquierda que existe aquí en El Salvador, y además ha aprobado algunas leyes para garantizar el espionaje, que finalmente busca irrumpir en la privacidad de la gente, ¿no? Entonces creemos que tiene rasgos fascistoides, decimos, el gobierno de Nayib Bukele, porque además implementa una campaña comunicacional fuerte que lo hace ver como una persona progresista, y una persona que es el Mesías o el Salvador de nuestro país. And I can imagine that if he is that repressive, that also your organization is getting in trouble with his government. Is that Yes. true? Sí, nosotros hemos recibido también amenazas como parte del bloque de resistencia y rebeldía popular. Convocamos a varias manifestaciones en contra del gobierno por las diferentes medidas que estaba tomando. Por ejemplo, la privatización del agua, la aprobación de la ley Bitcoin, el deterioramiento de las condiciones de vida de nuestra población por esa cancelación de programas, la militarización, el alza de los costos en productos básicos de alimentación. Y bueno, cuando empezó a salir masivamente la gente a las calles, él instaló retenes militares que intentaban intimidar a las personas para que no llegaran a las manifestaciones. Incluso utilizó medidas punitivas, es decir, puso algunas restricciones a las personas que se movilizaban en buses, decomisó llaves, decomisó buses, y puso también algunas multas en contra de los conductores. Además de eso, se aprobó una ley de espionaje que está dirigida a poder intervenir los teléfonos de referentes del movimiento social y popular. Y se me olvidó mencionar que también intentó aprobar una ley en contra del financiamiento extranjero para algunas organizaciones no gubernamentales que minimizan los impactos de justamente esos retrocesos, ¿no? Que intentan ayudar a la gente. And is that dangerous for you personally also? Are you in personal danger? Sí, en algunas ocasiones nos hemos sentido perseguidos. Él ha aprobado diferentes leyes en contra de las manifestaciones, y esas leyes contenían artículos que mencionaban que quienes convocasen a marchas podían ser incluso metidos a la cárcel. Y además de eso, gente que trabaja en el gobierno nos alertó un par de ocasiones que el régimen iba a hacer redadas policiales, es decir, intervenir las casas o buscar a las personas que estábamos convocando las marchas,
y por un delito cualquiera, o sea, no importaba cuál, acusarlas para poder llevarlas presas. Entonces nos hemos sentido en algunos momentos incluso perseguidos, es decir, que salimos de reuniones, salimos de nuestros espacios seguros como la universidad, la casa, y hemos sentido en algún momento pues que la gente nos observa, que nos sigue, todo este ambiente creado también por un discurso del odio de esta persona, ¿verdad? Hemos aparecido en las páginas web o en las redes sociales de gente que está con Bukele y nuestros rostros aparecen, nos acusan de diferentes cosas, se burlan de nosotros y nosotras. Entonces es bastante complicado en ese sentido. As I understand, the blog was founded last year in 2021. Yes. What is the main goal, the most important goal of the blog? El objetivo máximo del bloque es desenmascarar al gobierno de Bukele porque se presenta como un gobierno progresista, como un gobierno dedicado a la gente. Además, para nosotras es importante detener esta avanzada neofascista que impulsa Bukele porque es muy probable que sus acciones lleguen a tal punto de aniquilar totalmente las fuerzas sociales que están señalando, que estamos también desenmascarando pues todas esas políticas con rasgos fascistas dentro de nuestro país. Queremos construir desde el bloque de resistencia y rebeldía popular una fuerza que permita la transformación de la sociedad salvadoreña, una sociedad más justa, una sociedad más culta, más humana, y en la medida en la que el gobierno de Bukele siga desarrollándose y gobernando para los más ricos de este país, no vamos a tener ese resultado, no vamos a lograr construir esa sociedad en igualdad que queremos. Entonces, eso. You already said, like, you're holding demonstrations, and the military is trying to disrupt them or to stop them. Bukele is trying to make a law against it. What other kinds of strategies do you have? Do you have like what other kind of methods do you have to struggle? Nosotras hemos utilizado diferentes métodos para poder contrarrestar la campaña comunicacional de Bukele, y dentro de esos métodos están las marchas, los cierres de calle, las conferencias de prensa. También hemos hecho festivales culturales en donde creemos mucho que un mensaje no solo se puede dar a través de un discurso, sino a través de la música, a través de murales, pintas, pegas de carteles, hacer mantas y colgarlas en diferentes puntos de El Salvador. También le llamamos piquetes, por ejemplo, a llegar a un punto, reventar algunos cohetes, llamar la atención de la gente, leer un pronunciamiento muy corto y marcharnos. Además, tribunas en donde hay participación de todos los sectores que han sido golpeados por este régimen. También hemos entregado piezas de correspondencia, propuestas de ley o derogatorias de ley al Congreso salvadoreño, que han sido recibidos obviamente por compañeras específicamente del partido de izquierda. Obviamente no nos ha recibido la gente de Bukele en ese espacio. Y bueno, seguimos tratando de innovar la forma en cómo protestamos, ¿verdad? Creemos mucho en las capacidades de nuestro pueblo. Hemos hecho incluso algunos esfuerzos por representaciones teatrales. Y bueno, seguimos como desarrollando esos mecanismos. En estos días estamos pensando construir un esfuerzo musical
que permita a través de la música hacer la protesta y la denuncia, ¿no? Entonces esos son algunos de los métodos que hemos utilizado y que seguimos pensando en otras formas de comunicar. And do you draw a lot of people? Is your movement big, or are people scared to participate in the movement because of repression? Or can you explain a little bit? Al inicio las movilizaciones eran muy pequeñas. Quizás la primera actividad de calle que hicimos nos movimos unas 400 personas porque la gente estaba enamorada de Bukele. O sea, creía en esa figura de Salvador que él solo ha construido a través de su campaña mediática. E incluso mucha gente nos atacó en ese momento. Con el paso del tiempo en todo este año no detuvimos nuestra lucha. La campaña que fuimos impulsando a través de las manteadas, a través de las pintas, a través de los cierres de calle y combinada con las políticas impulsadas por Bukele, fueron despertando en la gente ese sentimiento y fueron también permitiendo que la gente identificara que Bukele no es la persona como se presenta, ¿no? Y que no está gobernando para los sectores más vulnerables de nuestro país. Y el punto más alto que tuvimos de movilizaciones, creo yo, fueron los meses de septiembre y octubre, en donde se movieron más o menos 30,000 personas denunciando, desenmascarando todas esas políticas, ¿no? Porque fue una arremetida para septiembre, específicamente una arremetida muy grande en tanto retrocesos de los derechos de la población salvadoreña. Ahora la gente está preguntando constantemente cuándo vamos a salir a la calle, cuándo marchamos, cuándo denunciamos, ¿no? Y en ese sentido, el bloque ha tomado un papel protagónico en tanto a la convocatoria de las actividades y poco a poco vamos, las organizaciones que pertenecemos al bloque, también fortaleciendo nuestras bases, ¿verdad? Cada organización está acumulando, decimos, más militancia. Thank you. Can you? I was wondering. El Salvador has from before you were born had a guerrilla movement, which became the political party. Have you learned something from that, from studying and reading about that, or maybe even talking to people from the guerrilla movement from those days? And what have you learned from them? What do you find inspiring about their struggle? Yo he aprendido muchísimo todo este tiempo, sigo aprendiendo en todo este tiempo sobre las luchas. Creo que empecé a construir ese sentimiento y ese aprendizaje, ya lo había mencionado desde mi niñez con mi mamá, a amar lo que mi pueblo ha amado y no solo eso, sino lo ha defendido a través de su lucha. Las enseñanzas son grandísimas, el compromiso, el amor al pueblo, las aspiraciones de justicia, la sed, como dice una mujer histórica aquí en nuestro país, la sed de justicia nos lleva a dedicar nuestra vida a construir esa sociedad más justa, más humana, a no renunciar a la esperanza, a no renunciar a poder construir una sociedad con justicia social, específicamente, ¿no? Entonces, sigo aprendiendo porque nuestro pueblo siempre ha sido en ese sentido muy, muy férreo, de defender lo que le corresponde, de luchar por esa justicia social, y creo que me motiva a seguir comprometida
Creo que esa es la palabra, a seguir comprometida y a dedicar mi juventud y a dedicar mi no juventud, cuando ya no sea joven, a seguir luchando hasta no ver una sociedad diferente para mi pueblo y para mí. Are any of the guerrillas from those days, are they active in the movement that you are the chairperson of? Sí, hay un sector dentro del bloque de resistencia y rebeldía popular que son veteranos y veteranas de guerra. Yo particularmente admiro muchísimo a estas personas. Creo que no puede pasarse por alto que entregaron su juventud en el contexto de la guerra y aún ahora siguen luchando. Creo que esa es como la referencia más bonita que podemos tener dentro del movimiento. Gente que a pesar de sus enfermedades, a pesar de su edad, a pesar de su condición de vida material, que no es muy buena, sigue comprometida con esta lucha. Me parece que ese es el ejemplo máximo de no abandonar la esperanza y tampoco de caer en la resignación, sino, y lo dicen, ellos y ellas lo comparten, y dicen, si yo no hago las cosas, esto no va a cambiar. Tampoco puedo esperar a que venga alguien a resolverme el mundo, ¿no? Entonces, realmente me parece la expresión más admirable del movimiento, las personas veteranas y veteranos de guerra. Is this being the chairwoman of the bloc, is that sort of something you do next to your studies, or have you finished studying already? Do you have a job? Bueno, actualmente estoy finalizando mi maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Solo me falta terminar la tesis. Y bueno, a la par de eso estoy trabajando como educadora, como mi mamá, en derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos. Específicamente, mi especialidad es prevención de violencia contra las mujeres. El trabajo que hago es visitar también comunidades, muy parecido a comunidades, dar elementos teóricos, elementos legales para que las mujeres puedan salir de sus ciclos de violencia. Y también apoyo en temas de educación sobre análisis de la realidad estructural y patriarcal. Y bueno, parte también de mi trabajo, lo veo como eso, como una responsabilidad, es el trabajo político y de organización. How important is our international context for you, or international solidarity? Is that in your part of the world very strong? Do you have a lot of connections or with other parts of the world? Ok. Yeah. Bueno, yo creo que la solidaridad internacional es fundamental para poder construir también un imaginario diferente sobre Bukele en nuestro país. Me parece que es fundamental hacia afuera decir lo que Bukele no está diciendo, el deterioro de las condiciones de vida de la gente, la anulación de programas sociales. Es necesario denunciar la persecución política, las leyes de espionaje que está impulsando, también todo el manejo y el deterioro de la democracia, golpes continuos a la democracia, y en ese sentido la solidaridad internacional juega un papel fundamental, ¿verdad? Que es poder denunciar fuera de nuestras fronteras y de construir esa imagen de Salvador que tiene Bukele construida en muchos países. En ese sentido, y además también considero que es importante la solidaridad internacional en tanto a todo el apoyo moral, todo el apoyo también
material en muchos casos que se ha dado y también en el sentido de poder construir una sociedad diferente. No solo se construye en un país, necesitamos involucrar a todos los países y la solidaridad internacional es fundamental para poder cambiar el mundo. No solo se trata de cambiar mi país, se trata de cambiar el mundo, la visión del mundo. Entonces, creo muy fervientemente y agradezco también toda la disposición de la ayuda internacional. Nice. Serkeftin. And that is a word, it means be successful in Kurdish. Serkeftin, that's the Kurdish word for be successful. You have been listening to Avashin Podcast, powered by Media News. Your host was Frederike Geerdink, and the music you heard was composed and performed by Ulash Yashil. Please do share this podcast on Twitter, Facebook, Instagram, or wherever you are active online. Thank you in advance, and until the next episode of Avashin Podcast. Thanks again, Marisela, very much. Thank you very much. Thank you.